Vamos a admitir a Mildred. Me hacen acuerdo, creo que regalé unos puntos estos dos últimos días. Sí, profe. Me hacen acuerdo, ya la verdad que los años van pasando y ya no. Ahí estaba yo también, profe. ¿Quién? Yo. Creo que Hugo se había ganado algo y Denis. Sí, profe, yo también. A ver, hoy 16. Justamente Día de los Ingenieros Industriales en el Ecuador. Doble premio. Ávila. Presente. Déjame ver si estoy grabando. Sí, ¿no? Ya. Avilés. Presente. Caicedo. Presente. Camposano. Presente. Chiquito. Chiquito no está. Chiriguaya. Tampoco. Herrera Jurado. Presente. Mego. Algo ha pasado con John estos últimos días. Méndez. La más mínima idea, está faltando Presente, mucho. profe. ¿Quién sabe algo de John? ¿Tiene algún Creo que problema? nadie. La verdad no sé, profe, no he sabido nada de, no sé si los otros compañeros sepan algo. Hay que hacerle una llamadita, pues. Mendoza. Menéndez. Presente. Mora. Presente. Nieto. Presente. Pesantes. Presente, ingeniero. Buenos días. Pilay. Buenos días, presente. Buenos días. Ronquillo. Presente, buenos días. No sé si me está gritando mi cumpleaños o su voz es así o está muy cerca ese micrófono. No, así es mi voz. Ay, ay, ay. Parece que estoy arrastrando, pero no. Hablando normal. Ya, ya. Soledispa. Soledispa, no está. Uno Yungo. Presente, ingeniero. Valero. Varela. Ingeniero presente, Soledispa. Varela presente. Profe, Areli dijo que iba a ir al hospital y por eso va a faltar hoy. Ingeniero presente, Soledispa, ¿me escucha? Sí, ok. Vargas. Presente. Vera. Presente. A ver, entonces. Chiquito, Chiriguaya, Mego, Mendoza. Ah, y Valero también. Listo. Seguimos con lo que nos interesa. Esta es la parte nueva, ¿no? Lo que es la unidad 6. Ya habíamos visto ayer carga eléctrica, definición de electricidad primero. Espero que haya quedado cubierto ese tema. Si es que en las otras materias relacionadas no les habían explicado el origen de cómo se produce la electricidad. ¿Ya? Como ven, tiene un origen natural, ¿no? No artificial. Ahora, el ser humano ha perfeccionado el manejo, ¿no? El manejo y la distribución. Pero ya ven ustedes que incluso descargas de alto voltaje se dan naturalmente, ¿no? Mediante el choque de átomos cargados, como en las nubes, por ejemplo, ¿ya? Y producen descargas eléctricas intensas, ¿no? Estábamos acá
por fórmula de carga eléctrica, donde la carga eléctrica es igual a la intensidad por el tiempo. Habíamos hablado también de electrización, tipos de cargas inducidas y nos habíamos quedado aquí. En tipos de cargas. Habíamos visto que existe carga por fricción, ¿ya? También carga por frotamiento y carga por contacto. Bueno, frotamiento y fricción sería lo mismo, ¿no? Correcto. Vamos a pedirle a Ávila que nos ayude con esta lectura. Ya nos falta poco, ya nos faltan apenas 5 páginas que espero terminarlas hoy día. Carga por fricción. En la carga por fricción se transfiere gran cantidad de electrones porque la fricción aumenta el contacto de un material con otro. Los electrones más internos de un átomo están fuertemente unidos al núcleo de carga opuesta, pero los más externos de muchos átomos están unidos muy débilmente y pueden desalojarse con facilidad. La fuerza que retiene a los electrones exteriores en el átomo varía de una sustancia a otra. Por ejemplo, los electrones son retenidos con mayor fuerza en la resina que la lana. Ahí. Ya. De la lana, aquí está. Y si se frota una torta de resina por un tejido de lana bien seco, se transfieren los electrones de la lana a la resina. Por consiguiente, la torta de resina queda con un exceso de electrones y carga negativa. A su vez, el tejido de lana queda con una deficiencia de electrones y adquiere una carga positiva. Los átomos con deficiencia de electrones son iones positivos. ¿Por qué? Al perder electrones que tienen carga negativa, su carga neta resulta positiva. Correcto. Entonces, descubrimos que la electrización por fricción, la carga por fricción se da gracias al traspaso de electrones de un material a otro, gracias que los electrones exteriores están unidos débilmente al átomo, ¿no? O sea, con la fuerza nuclear débil. ¿Se acuerda que analizamos fuerzas de la naturaleza? ¿Ya? Entonces, los átomos, las partes de los átomos que se llaman electrones, que están en los exteriores, en los discos del átomo, están unidos por una fuerza débil, ¿no? Que ya lo habíamos analizado. ¿Cuáles son las partes del átomo que están unidas mediante fuerza atómica fuerte o fuerza nuclear fuerte? Los protones y los neutrones, ¿cierto? Los que están en el centro del átomo. Como ven, en física todo va concadenado, ¿no? Hemos ido aprendiendo las cosas poco a poco desde la primera clase. ¿Se acuerdan de la primera clase? ¿De qué se trató la primera clase? Conmigo, de lo más fundamental, ¿cierto? Lo más fundamental, que es saber escribir un número o tener el conocimiento pleno de lo que significa estos símbolos llamados números. Hola, hoy vengo a hablarte sobre la carga eléctrica. Para poder entender la carga eléctrica, recordemos un átomo. ¿De qué está constituido un átomo? Voy a dibujar aquí 5 elementos que me van a representar los 5 protones en el núcleo de un átomo. Otros 5 elementos que me representan 5 neutrones en el núcleo de un átomo de número atómico 5. Voy a dibujar a su alrededor entonces 1, 2, 3, 4 y 5 elementos de carga negativa que son los electrones. Aquí vamos a aclarar algo. Nos vamos a la tabla periódica de los elementos. ¿Sí se acuerdan ustedes de la tabla periódica? ¿Sí se acuerdan ustedes? ¿Sí se acuerdan que hay un poco de numeritos en cada cuadrito? Un poco de numeritos y no nos enteramos bien de qué se trata, ¿cierto? La nomenclatura y todas esas vainas. La nomenclatura y todas esas vainas, correcto. Número atómico 5, ya hay algunos números, ¿no? El número atómico es el que está aquí arriba a la izquierda. Déjeme ver esto acá. Déjeme hacerlo más grande. Ya, el número atómico es el que está aquí, ¿no?
aquí a arriba, ¿cierto? ¿Ya? Sí. Ese es el número atómico. Uno es único, ¿no? Único para cada elemento. Entonces, el boro es el que correspondía al video, ¿no? Si es de número atómico 5, ¿por qué? Porque tiene 5 protones y 5 neutrones. Está equilibrado atómicamente. Pero externamente tiene una cierta cantidad de electrones. Electrones, ¿cierto? Entonces, esos electrones, los que están unidos débilmente, son los que se pueden intercambiar con otros elementos mediante inducción, mediante fricción, mediante contacto. Entonces, ahí se produce la electricidad. Ustedes se han escuchado el término alquimia. Sí. Alquimia. Sí, profe. ¿Ya? La alquimia, ¿qué perseguía? A ver. ¿Qué perseguía la alquimia? Los alquimistas, ¿qué trataban de hacer? Darle coherencia a todo lo que los rodea. Está muy generalizado. Los alquimistas básicamente andaban buscando oro, la creación del oro, ¿ya? Estamos hablando del siglo XV, XVI. Entonces, como en esos tiempos se descubría recién esta tabla periódica de los elementos, claro que era mucho más pequeña porque se han descubierto otros elementos desde hace 5 siglos para acá, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá tenemos el número atómico del oro, que es 79, ¿ya? Y el número atómico del cobre, que es 80. Entonces, ¿qué perseguían los alquimistas? Como estaba de moda el estudio de la química, ellos, para hacerse ricos, lo que estaban buscando es, a partir de cualquier otro elemento, conseguir oro. Había una fiebre del oro en ese tiempo. Entonces, a partir del mercurio, ellos querían quitarle un protón y un neutrón al mercurio, y de estos 80 quedaba en 79. Correcto, ese es el principal objetivo a nivel económico de los alquimistas. Claro que experimentaban con los muchos otros elementos, pero básicamente querían enriquecerse a partir de este experimento químico. A partir de mercurio, formar oro, quitándole un protón y un neutrón, ¿ya? Pero ¿qué sucedía? Sabemos que el mercurio tiene su grado de toxicidad, ¿cierto? Un grado de envenenamiento. Entonces, por eso es que morían envenenados y decían que era brujería, ¿no? Que la brujería que ellos estaban haciendo se les revertía y por eso terminaban muriendo de manera bien drástica, bien lamentable. Pero todo era consecuencia del grado de envenenamiento por mercurio, ¿ya? Estos electrones, recuerda que están viajando alrededor del núcleo, formando diferentes nubes de energía. En este caso, este átomo está cargado, perdón, no está cargado, está neutro, porque tiene 5 electrones de carga negativa y 5 protones de carga positiva. Tanto el electrón como el protón tienen la misma magnitud de la carga. Son cantidades escalares. Solamente tienen su magnitud. Cuando un átomo como este, que tiene la propiedad para ganar o perder electrones, pierde un electrón, digamos que este electrón viaja hacia otro átomo, entonces este átomo se ioniza, se carga positivamente porque queda con más protones que electrones. Se convierte en un ion. Voy a tomar, para que lo entiendas mejor, un globo para decorar reuniones. Voy a hacerle un saludo. Y voy a tomar, además de este globo, un diario como este. Voy a tomar unas tijeras. Voy a cortar algunos pedazos de este diario. Sí, aquí quedaron los pedazos del diario. Entonces, voy a frotar este globo sobre
mi ropa. Estoy favoreciendo que se transfieran electrones de un lado a otro y estoy cargando este globo. Entonces, si acerco este globo que ya está cargado a estos pedazos de diario que he cortado, entonces voy a observar que se van a generar fuerzas de atracción. Este globo que ha quedado cargado genera fuerzas de atracción con los átomos que tiene estos trozos de periódico. Entonces, sencillamente, te acabo de mostrar cómo se puede cargar cualquier elemento. La naturaleza está rodeada de elementos que todo el tiempo se están cargando. Todo el tiempo estamos rodeados de diferentes cargas porque los electrones tienen la propiedad de viajar de unos átomos a otros, fluyen de unos átomos a otros, que vamos a llamar energía eléctrica. Más adelante te explicaré entonces cómo se forman estas fuerzas, cómo le llamamos a estas fuerzas. Bien, entonces el flujo de electrones es llamado técnicamente ahora flujo de electricidad, ¿cierto? No es más que eso, a la larga, ¿no? Pero un flujo lógicamente controlado. ¿En qué sentido viajan los electrones? Del sentido positivo al negativo, ¿cierto? Ya lo habíamos definido también. Carga por inducción. Camposano. Camposano. Ya. Carga por inducción. Se puede cargar un cuerpo por un procedimiento sencillo que comienza con el acercamiento a él de una varilla de material aislante. Cargada. Considere una esfera conductora no cargada, suspendida de un hilo aislante. Al acercar la varilla cargada negativamente, los electrones de conducción que se encuentran en la superficie de la esfera emigran hacia el lado lejano de esta. Como resultado, el lado lejano de la esfera se carga negativamente y el cercano tiene la carga positiva. La esfera oscila acercándose a la varilla, porque la fuerza de atracción entre el lado cercano de aquella y la propia varilla es mayor que la repulsión entre el lado lejano y la varilla. Vemos que tiene una fuerza eléctrica neta, aun cuando la carga neta es la esfera como un todo sea cero. La carga por inducción no se restringe a los conductores, sino que se puede presentarse en todos los materiales. Ya, vamos a ver la carga por inducción. Bueno, primero que nada, hoy quería agradecerles de reproducciones en nuestro... Y si todavía no te suscribiste, hoy vamos a ver tales de cualquier tipo con agua, un recipiente tipo vasito de papel aluminio, con papel aluminio envolviéndolo sobre un vaso y luego sacamos y nos queda la formita. Un poco de hilo, en este caso hilo de coser, pues... Ya está frotando sobre agua ese vasito de papel aluminio. De cualquier tipo de hilo. Y en este caso tengo unos imanes. Lo que hice simplemente es colocar el hilo, atar, digamos, los imanes. Bien, como sabemos, el imán no atrae al aluminio, porque el aluminio no es un material ferromagnético. Pero podemos hacer que este imán sí interactúe con el aluminio. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a suspender está bien. Lo vamos a suspender, lo vamos a hacer girar fuertemente.
Como verán, sin que los imanes toquen el vaso, el mismo comienza a girar. Ahora los imanes dan vuelta en sentido contrario y el vaso efectivamente gira en el mismo sentido. Y repito, el aluminio no es un material ferromagnético, por lo tanto no es atraído por el imán. O sea que lo que está sucediendo no es una atracción. ¿Qué está sucediendo? Bueno, muy bien, aquí intervienen tres conceptos. Por un lado, tenemos la ley de Faraday, ley de la inducción, que nos dice que cuando un campo magnético varía en el espacio, genera una FEM o fuerza electromotriz. Esa FEM, cuando eso ocurre dentro de un conductor, en este caso el aluminio es un conductor de la electricidad, lo que se genera es una corriente eléctrica. O sea, lo que estamos generando es una corriente eléctrica dentro del vaso de aluminio. Eso a su vez tiene un nombre que es corrientes de Foucault, en honor a quien lo descubrió, que son pequeños circuitos en donde la corriente circula de manera circular, pequeños circuitos que se crean, y a su vez, como sabemos, cuando una corriente circula genera un campo magnético. El otro concepto es la ley de Lenz, la cual nos dice que el campo magnético generado por esa corriente inducida se opone a su vez al campo magnético que lo genera. Entonces tenemos un campo magnético de los imanes que varía en el espacio cuando gira, ¿no es cierto? Cuando lo hacemos girar. Y tenemos el campo magnético producido por las corrientes parásitas o de Foucault que se generan en el vaso, que generan su propio campo magnético. Esos dos campos magnéticos, el de la corriente y el del imán, son los que interactúan y hacen que el vaso se mueva. Muy bien, espero que te haya gustado este experimento. Supongo que no imaginaste que había tanta ciencia. Listo. Otro experimento, ¿no? Para que vean que la física no se queda en teoría. En práctica también. En la práctica diaria. ¿Cómo? En la práctica diaria se encuentra. Claro, todos son fenómenos físicos. Y apoyados en la química se descubren grandes cosas. Vamos con el campo eléctrico y las fuerzas electrostáticas. Vamos con alguien más, con Herrera. Herrera Jurado. El campo eléctrico y las fuerzas electrostáticas. Uno de los aspectos ambientales más estudiados por Red Eléctrica desde hace 30 años es sin duda el de los campos eléctricos y magnéticos, por el interés e inquietud social que ha generado su posible incidencia en la salud. Un campo electromagnético es una zona donde existen campos eléctricos y magnéticos, creados por las cargas eléctricas y su movimiento, respectivamente. Los campos electromagnéticos se forman por el movimiento de cargas eléctricas y nuestro organismo está habituado a convivir con ellos. Las instalaciones eléctricas generan campos electromagnéticos de frecuencia extremadamente baja, por lo que transmiten muy poca energía. Correcto. Entonces aquí hablamos de cuando fluyen electrones por un conductor o por cualquier metal, ¿cierto? Por cualquier material, se produce un campo eléctrico, ¿cierto? Un campo eléctrico, ¿ya? Y donde hay electricidad también hay electromagnetismo, ¿ya? El electromagnetismo nos rodea en nuestra vida diaria y estos son los diferentes niveles, ¿no? Sus diferentes intensidades.
desde la más mínima que se puede medir, que es un tendido eléctrico de alta tensión, que tranquilamente lo podemos ver cerca de nuestra casa, en la carretera mientras viajamos. Si han visto que hay esas torres de transmisión de eléctrica inmensas, ya, que llevan 2 cables, ¿no? 2 cables cada una, ya, ahí hay altísima tensión, hablamos de 132.000 voltios de corriente continua, y hay unas bollitas también rojas, ¿no? Como aviso para las aeronaves que vuelan, ¿no? Ahora, va subiendo la intensidad en hertz, la frecuencia, ya, estas 10, 100, 10 a la 4, 10 a la 6, 10 a la 8, es la cantidad de hertz por segundo a la que viaja esa onda eléctrica, ¿cierto? Cuando la onda se vuelve más intensa, es decir, hay más ondas por cada segundo, ya se vuelve peligrosa, ¿no? Ya, la diferencia entre radiación, este tipo de radiación ionizante y la no ionizante, es la que ionizante, la ionizante sí te puede hacer daño, ¿no? Como los rayos gamma, cuando estamos hablando de 10 a la 12 hercios por cada segundo, de menos intensidad los rayos X, ya en menos intensidad los rayos visibles, ya en menos intensidad una estación de radar. Ya, aquí entra los rayos ultravioletas, ¿cierto? Los que causa la intensidad solar, las que estamos sufriendo todos estos días. Entonces, todos estos espectros, este es el espectro desde el mínimo hasta el máximo descubierto. Vamos a ver acá este video para reforzar el espectro electromagnético. Las cargas eléctricas. Estamos acostumbrados a la electricidad, pues todos los días ponemos en funcionamiento algún aparato alimentado por energía eléctrica. Sin embargo, el conocimiento de la electricidad por parte del hombre comenzó a desarrollarse hacia 1750. Las primeras baterías se fabricaron hacia el 1800 y el primer alumbrado público se inauguró en 1879. Las primeras evidencias de fuerzas eléctricas se observaron al frotar con paños ciertos cuerpos. La atracción o repulsión que se observa entre las varillas luego de que se las frota se atribuye a la existencia de cargas eléctricas. Después de que se las frota, las varillas quedan cargadas. Dos cuerpos con carga de igual signo se repelen, mientras que las cargas de signo diferente se atraen. Hoy sabemos que todos los cuerpos están formados por átomos. Estos tienen un núcleo cargado positivamente, alrededor del cual giran los electrones de carga negativa. Un átomo aislado tiene en su núcleo una carga positiva, equilibrada por las cargas negativas de los electrones. La carga de un átomo aislado es 0. Un átomo con exceso de electrones tendrá carga negativa, mientras que un átomo al que se le han arrancado electrones tendrá carga positiva. Al frotar el vidrio con la lana, se logran arrancar del vidrio electrones débilmente unidos que pasan al paño. De esta manera, el paño queda cargado negativamente debido al exceso de electrones, y el vidrio que perdió electrones queda con carga positiva. Ya, vamos a seguir con nuestro contenido. Estamos acá en niveles de tensión de voltaje. Ahora hablamos de los voltajes. Una cosa es la longitud de onda, ya, del espectro eléctrico y electromagnético, y otra cosa es el voltaje, ¿no? El nivel de tensión. Aquí sí, de esto sí han escuchado. Por ejemplo, 24 voltios es el sistema eléctrico que generan 2 baterías en un camión, ¿cierto? En un camión grande, que usan 2 baterías, sí se han dado cuenta, porque los carros pequeños son de 12 voltios, y conectando 2 baterías en serie suman 24 voltios. Lógicamente el camión consume más voltaje, ¿no?
¿Ya? Estas son distancias mínimas de seguridad para estar seguro acerca de los campos eléctricos. Entonces, llamamos baja tensión cuando hablamos de menos de 1000 voltios. ¿Ya? De más de 1000 voltios hasta 66.000 voltios hablamos de media tensión, y hablamos de alta y muy alta tensión por encima de los 66.000 voltios. Muy baja tensión de seguridad. En los ambientes secos y húmedos se considerará como tensión de seguridad hasta 24 voltios. En los mojados o impregnados de líquidos conductores, como el agua, por ejemplo, la misma será determinada en cada caso por el responsable de higiene y seguridad, no debiéndose superar en ningún caso los MBTS. ¿Qué significan los MBTS? Las reglas, claro, ¿ya? Las reglas mínimas de baja tensión, ¿cierto? Baja tensión es hasta 1000 voltios, según la norma Irán 2001. Esta es una norma argentina. Según el INEC también establece los mismos valores. El INEC es la norma de aquí ecuatoriana. La media tensión corresponde a tensiones por encima de los 1000 voltios hasta los 33.000 voltios inclusive, o sea, incluidos los 33.000 voltios. Y la alta tensión corresponde a tensiones por encima de los 33.000 voltios. ¿Ya? Existe también la muy alta tensión, MAT, corresponde a tensiones entre conductores que transporten más de 300.000 voltios o 30 kilovoltios, que es lo mismo. 300.000, ¿ya? Es igual a 30.000 kilovoltios por fase activa, ojo, por línea, por cable, mejor dicho, por fase activa. Todos estos valores corresponden a tensiones alternas. Hablamos de corriente alterna. Ustedes ya deben saber cuál es la diferencia entre intensidad de corriente alterna y continua, ¿cierto? ¿Ya? Vamos a la ley de Coulomb. Vamos a pedirle a Willy que me ayude con ley de Coulomb. Ley de Coulomb. La magnitud de cada una de las fuerzas eléctricas, la magnitud de cada una de las fuerzas eléctricas con que interactúan dos cargas puntuales en reposo es directamente proporcional al producto de la magnitud de ambas cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las espera. Charles Agustín de Coulomb, en 1736 a 1806, midió cuantitativamente la atracción y repulsión eléctrica y dedujo la ley que las gobierna. Ya, entonces, si vieron ustedes la fuerza con que el globo cargado negativamente atrajo las partículas de papel, los pedacitos de papel, ¿ya? Eso se llama atracción y repulsión eléctrica. Entonces, ¿qué es la ley de Coulomb? La ley de Coulomb establece la fuerza de esas atracciones y repulsiones. ¿Correcto? Ahora vamos a hablar un poco de Charles Agustín de Coulomb. Nació en París, en Francia, el 23 de agosto de 1806. Fue un matemático, físico e ingeniero francés. Se le recuerda por haber descrito de manera matemática la ley de atracción entre cargas eléctricas. En su honor, la unidad de carga eléctrica lleva el nombre de Coulomb. Entre otras teorías y estudios, se le debe la teoría de torsión recta y un análisis del fallo de terreno dentro de la mecánica de suelos. La ley de Coulomb nos habla acerca de la atracción o repulsión de las cargas eléctricas en función de su cantidad de fuerza
y de la distancia que las separa. De esta forma se enuncia la ley de Coulomb como de la siguiente manera: que la fuerza de atracción o repulsión entre cargas eléctricas es directamente proporcional a la cantidad de carga eléctrica que posee cada una de las partículas cargadas eléctricamente, y es inversamente proporcional a la distancia al cuadrado, la distancia que separa ambas cargas. Todo esto moderado o multiplicado por un factor K. Bueno, vamos a demostrar la ley de Coulomb utilizando este pequeño artilugio que fue armado por una pelotita de Tegopor, en la cual se la revistió con papel metalizado de aluminio de cocina. Está suspendido por un hilo de un pequeño sostén hecho con un alambre de cobre, en este caso un corcho y un pedacito de Tegopor. Es interesante esto para poder practicar en el aula, debido a que es muy fácil de realizar y los mismos chicos lo pueden hacer con bastante pocas cosas. Fijémonos lo que ocurre en este momento. La esfera va a ser atraída, ¿sí? En un momento se va a cargar completamente con la misma carga de la esfera y ya no va a ser atraída por la misma. O sea que en ese caso, esta pelotita ha sido cargada eléctricamente con el mismo potencial de la barra. Se puede verificar que si ambas pelotitas están separadas a las cargas, ¿no? Están separadas a una cierta distancia, y yo atravieso esto que está cargado eléctricamente, las dos son atraídas por el mismo y adquieren el mismo potencial. Entonces, en este caso, ambas tienen la misma cantidad de potencial. Bueno, aquí podemos ver las dos bolitas cargadas con la misma cantidad de polarización, y entonces si queremos acercar una a la otra, fíjense cómo se repelen entre sí, ¿sí? Debido a que están cargados con la misma polaridad, ¿sí? Fíjense que intentan no tocarse entre sí, debido a que poseen la misma cantidad de polaridad, y la fuerza entre las dos, la fuerza de repulsión, está justamente